Hola a todos, Daniel Peta del canal Geopolítica Mundial aquí, y en el video de hoy vamos a responder la pregunta: ¿crees que el dinero crece en los árboles? Si crees que no, este video es para ti porque vas a ver que la guerra es cara. Hemos visto en la guerra de Irán, ¿verdad? Con Israel y Estados Unidos que cada vez la prensa dice, ¿no?, que Irán usó un misil, un dron de $25,000, mientras que Estados Unidos e Israel tuvieron que usar un misil para derribar ese otro misil que costó $1 millón, ¿verdad? Así es, esa es la realidad de la guerra moderna. La guerra es cara y la gente no tiene idea de cuánto cuesta. Todavía hay muchos tipos que piensan que es como en la Segunda Guerra Mundial, que ya no era barata en esa época, pero creen que es así. Le pones un uniforme, casco, fusil en la mano, le das una palmada en la espalda y dices: ve con Dios, hijo, pero no es así, ¿ok? La guerra moderna es muy cara. El soldado es solo la punta del iceberg. Pero vamos a ver eso en detalle en el video de hoy, ¿de acuerdo? Antes de eso, no olvides suscribirte y, más importante, comparte este video con todos. Compartiendo este video ayudas mucho al canal Geopolítica Mundial, ya que prácticamente es ignorado por YouTube. Entonces, cada vez que compartes, principalmente en otras redes sociales, tal vez no lo notes, pero ayudas mucho al canal Geopolítica Mundial. Así que comparte, échanos la mano, ¿va? Mi nombre es Daniel Peta y este es el canal Geopolítica Mundial. La evolución histórica del costo de la guerra revela una transformación muy grande en la relación entre conflicto, economía y estructura del Estado. Es algo que pocas personas entienden. Durante la mayor parte de la historia humana, las guerras operaban dentro de límites económicos relativamente estrechos. En general, bastaba con una simple ecuación de cantidad de soldados, experiencia del general y calidad del equipo, y listo, las guerras eran previsibles. Eso se debía a que las sociedades preindustriales tenían una capacidad fiscal limitada, estructuras administrativas rudimentarias y enormes restricciones logísticas. El mantenimiento de los ejércitos dependía principalmente de los saqueos, de los tributos ocasionales y de la apropiación directa de recursos agrícolas. Como las economías funcionaban esencialmente en un régimen de subsistencia, la extracción de grandes cantidades de recursos para campañas prolongadas era extremadamente difícil. Incluso grandes imperios como el romano y el bizantino apenas empezaron lentamente a ampliar su capacidad administrativa para sostener sus esfuerzos militares más complejos. Así, la verdadera transición vino con el surgimiento del Estado fiscal militar moderno en Europa entre los siglos XVII y XVIII, al final de las guerras napoleónicas. Porque la difusión de las armas de pólvora, la expansión de las guerras navales y la creciente mercantilización de los conflictos obligaron a los estados a desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento. Así, países como la República Holandesa y después el Imperio Británico crearon sistemas de crédito público, permitiendo financiar guerras a través de deuda estatal y mercados financieros. Y al mismo tiempo, la introducción de la conscripción masiva exigió la reorganización profunda de las finanzas nacionales. Y, en el apogeo de las guerras napoleónicas, el Imperio Británico llegó incluso a destinar cerca del 62% de todo su presupuesto estatal a los esfuerzos de guerra, mientras que la Francia napoleónica comprometía aproximadamente la mitad de sus finanzas nacionales. Para mantener sus campañas, ese periodo marcó la primera gran inflación estructural del costo de la guerra, demostrando que solo el Estado-nación moderno poseía la capacidad organizacional para movilizar recursos humanos, industriales y financieros a escala continental. Algo que quedó aún más claro, por ejemplo, en los conflictos contra China durante la Guerra del Opio. Esto se ampliaría durante la Primera Guerra Mundial, que reveló por primera vez la capacidad de las economías industriales para sostener conflictos prolongados de desgaste, produciendo armamento en masa y movilizando a millones de soldados. La letalidad mecánica de las trincheras y la escala logística del conflicto demostraron que la guerra había superado los límites tradicionales de costo y duración. Este proceso alcanzó su punto máximo entonces en la Segunda Guerra Mundial, cuando se consolidó el concepto de guerra total. Ahora, las principales potencias destinaron prácticamente toda su capacidad industrial y económica a la producción bélica, con fábricas civiles transformadas en complejos militares y economías enteras volcadas al esfuerzo de guerra. El ejemplo más dramático fue el de Estados Unidos, que asumió el papel de principal base industrial de los aliados solo en 1944. La industria estadounidense, por ejemplo, produjo más aeronaves militares de las que Japón había fabricado durante toda la guerra. Sin embargo, ese esfuerzo tuvo un costo económico colosal. Entre 1940 y 1945, Estados Unidos gastó el equivalente a más de $5 billones en valores actuales en defensa. llegando a destinar más del 40% de todo su PIB al esfuerzo militar durante los años más intensos del conflicto.
Esto empeoró a lo largo del siglo XXI conforme se fue consolidando que el costo real de un conflicto no se limita a los gastos militares directos realizados durante las operaciones militares. Existe una distinción fundamental entre el costo presupuestario inmediato, que está representado por los gastos militares, y el costo económico total, que incluye impactos sociales, pérdidas humanas, construcción de infraestructura y sobre todo compromisos a largo plazo con los veteranos. Estudios muestran que los costos económicos asociados a heridas y muertes frecuentemente superan los costos militares directos, revelando que una parte muy grande de la guerra permanece invisible en las cuentas iniciales del Estado. Y ese tipo de gasto es impredecible, porque no sabes quién va a resultar herido ni de qué manera. Este fenómeno es más evidente después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso conflictos anteriores, como la Guerra Civil estadounidense, ya demostraban que los costos sociales de la guerra podían persistir durante décadas, siendo que las pensiones para los veteranos de ese conflicto alcanzaron su punto máximo cerca de 70 años después del final de la guerra, consumiendo aproximadamente el 30% del presupuesto federal de la época. A partir de la Guerra Fría, otro factor que empezó a impulsar la escalada de costos fue la sofisticación tecnológica de los sistemas militares. Entre 1950 y 1980, por ejemplo, los componentes electrónicos de las aeronaves de combate se volvieron entre 40 y 50 veces más caros en términos reales, mientras que los motores también aumentaron. La carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética consolidó un modelo de gasto militar permanente y elevado, profundamente integrado a la estructura industrial y tecnológica de las superpotencias. Esa transformación refleja la naturaleza de la guerra moderna. Las tecnologías militares avanzadas, la medicina de combate y la evacuación rápida aumentaron mucho la tasa de supervivencia de los soldados heridos, pero también elevaron drásticamente el número de combatientes que sobreviven con heridas graves y permanentes. El resultado fue un sistema de costos prolongados. Se extiende por varias décadas, después del fin de las operaciones militares en conflictos recientes, como los de Irak y Afganistán. Para Estados Unidos, el costo militar directo por soldado llega a cerca de $1 millón, mientras que los beneficios futuros para los veteranos frecuentemente superan los $300,000 por individuo. El aumento de estos costos de guerra en las últimas décadas es culpa del incremento exponencial también de la complejidad tecnológica de los... Puedes poner un sistema poco complejo, pobre y simple en una zona de combate, pero eso significa condenar a muerte a sus ocupantes, así que no es algo muy opcional. El declive numérico de los inventarios militares globales no es culpa de un pacifismo o desinversión. No fue solo una cuestión de dejarlo pasar o considerar que los asuntos militares eran menos importantes. Esto tiene principalmente que ver con la inflación tecnológica, que hizo que cada plataforma de combate sea mucho, extraordinariamente más cara. Esa dinámica está simbolizada en la llamada Ley de Agostini, donde el costo unitario de los cazas militares ha crecido aproximadamente en un orden de magnitud cada 20 años, desde principios del siglo XX. Y la ironía del propio Agostini sugería que, al final, alrededor de la mitad del siglo XX, llegaría el momento, en que incluso todo el presupuesto de defensa de Estados Unidos podría comprar solo un único caza extremadamente avanzado. Claro que no llegó a eso, pero la demora muestra que ya existía la preocupación por ese proceso de inflación continua. Mira que, durante la Segunda Guerra Mundial, la producción militar se basaba en la cantidad, simplicidad operativa y reemplazo rápido. Un caza P-51 Mustang costaba cerca de $50,000 en 1945, o lo que sería equivalente a $600,000 hoy en día. Bombarderos pesados, como el B-17 o el B-24, también se mantenían dentro de niveles relativamente manejables. Incluso el avanzado B-29 con tecnología innovadora para la época costaba poco más de $500,000 por unidad. Pero por otro lado, un caza de quinta generación, como el F-22, supera fácilmente los $140 millones por aeronave, sin incluir los costos de su mantenimiento a lo largo de toda su vida. Pensando en eso, Estados Unidos también inició programas de drones para sustituir a estos cazas avanzados. Pero como es una característica cultural de Estados Unidos, estos drones terminaron volviéndose súper avanzados y, en consecuencia, también muy caros. Esta explosión de costos está relacionada con la incorporación de tecnologías altamente sofisticadas que aumentan la probabilidad de éxito para cada vehículo. Radares AESA, furtividad, fusión de sensores en red, motores de supercrucero y complejos sistemas de guerra electrónica. El resultado fue la sustitución de la lógica de producción en masa por la supremacía cualitativa.
con menos plataformas pero que son mucho más poderosas, y esa superioridad tiene un precio estratégico. La pérdida de una sola plataforma representa hoy un impacto financiero y operacional gigantesco. El fenómeno de la inflación tecnológica tampoco está limitado a la aviación, solo que es más simbólico en ella. Esto se extiende prácticamente a todos los dominios de la guerra moderna. Los programas de armamento avanzado, especialmente las armas hipersónicas, ejemplifican esta tendencia. El desarrollo de estos sistemas exige materiales capaces de resistir temperaturas extremas y velocidades superiores a Mach 5, es decir, 5 veces la velocidad del sonido, elevando drásticamente los costos de investigación, ingeniería y producción. Programas como el Conventional Prompt Strike de la Marina estadounidense ya consumen cientos de millones de dólares solo en su desarrollo, mientras que la adquisición y el mantenimiento de cientos de misiles hipersónicos puede alcanzar decenas de miles de millones de dólares. El helicóptero experimental, por ejemplo, Comanche, llegó a costar $7,000 millones, y eso para hacer 2 prototipos que nunca fueron puestos en el campo de batalla. Incluso equipos tácticos aparentemente simples se han vuelto mucho más caros. Sistemas de montaje de armas, blindaje moderno y plataformas terrestres utilizan aleaciones metálicas avanzadas, polímeros compuestos, integración digital con redes de mando y control y otras tecnologías. El soldado individual y los vehículos de combate pasaron a operar como nosotros a través de una red digital de sensores y comunicaciones encriptadas, lo que aumenta no solo el costo, sino también la complejidad logística. Y para mantener eso funcionando, y claro, tienes la opción de no equipar a tus soldados con eso para ahorrar, pero al hacer eso, muy probablemente los estás enviando directo al matadero. Si el otro lado invierte en esa tecnología, la pérdida de muchas vidas humanas se convierte en presión política para el lado que está sufriendo muchas bajas. Esa escalada tecnológica creó una jerarquía clara en la estructura militar global. Solo un pequeño grupo de países tiene capacidad industrial y científica para desarrollar armamento de punta, mientras que la mayoría, la gran mayoría, depende de la importación de tecnología militar. Esa división concentra el poder estratégico en manos de unos pocos estados que son capaces de sostener financieramente esa carrera tecnológica, al mismo tiempo que hace que la modernización militar sea cada vez más difícil y pesada para el resto del sistema internacional. Y para algunos países, sobre todo en el bloque de la OTAN, eso terminó convirtiéndose en una trampa, porque cuanto más poderosos parecían los países del bloque de la OTAN, porque ostentaban equipos cada vez más sofisticados y en consecuencia más caros, los otros países del bloque, y por lo tanto no tan ricos, tuvieron que buscar alternativas. Y la madre de la innovación es la necesidad. En las últimas décadas, mientras Occidente refinó una doctrina militar basada en plataformas carísimas, sofisticadas y producidas en pequeña escala, el campo de batalla empezó a moverse en otra dirección. La de la masa barata, desechable y numerosa, pero que buscaba mantener un mínimo de calidad. Este cambio está siendo impulsado tanto por actores asimétricos como grupos terroristas, como por la base industrial, principalmente de China, que transformó drones y sistemas no tripulados accesibles en instrumentos centrales de la guerra contemporánea. El resultado es una inversión parcial de la lógica anterior. En lugar de unos pocos sistemas extremadamente valiosos dominando el combate, crece la importancia de enjambres baratos, capaces de saturar, desgastar y arruinar económicamente al adversario. El mayor símbolo de esta transformación es la proliferación de drones baratos y municiones merodeadoras, como el Shahed-136 iraní, frecuentemente descrito como una especie de AK-47 de los cielos. Su valor no está en su precisión refinada ni en una invulnerabilidad tecnológica, sino en la combinación entre bajo costo y capacidad de saturación. Un dron de esos cuesta apenas unas decenas, mientras que el defensor que está defendiéndose del ataque del Shahed muchas veces tiene que responder con interceptores que valen millones. La lógica estratégica, entonces, deja de ser destruir el objetivo y pasa a ser también llevar al enemigo a la quiebra por desgaste, obligándolo a emplear sistemas sofisticados para derribar amenazas rudimentarias pero abundantes. Esta nueva matemática quedó clara en los conflictos recientes en el Mar Rojo. Por ejemplo, fuerzas navales occidentales consumieron grandes cantidades de misiles interceptores para neutralizar drones y misiles relativamente baratos lanzados por los hutíes. Y ahora, en el conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Irán, eso quedó aún más reforzado. El problema no es solo financiero, también.
Al usar repetidamente sus defensas más avanzadas, el defensor también desgasta existencias limitadas, exponiendo radares y reduciendo su capacidad de sostener las operaciones de forma prolongada. La guerra, entonces, pasa a ser también una disputa entre profundidad industrial y capacidad de reposición, hasta porque, a diferencia de esos drones, que no solo son baratos, también están hechos con materiales simples y de fácil adquisición. Mientras que esos dispositivos caros, además del precio alto, también enfrentan la escasez de la materia prima necesaria para producirlos y reponerlos. O sea, no es solo cuestión de dinero, sino que, aunque se tenga dinero, todavía existe la escasez de esos recursos. Y es en este punto donde China desempeña un papel central. Su ventaja no viene de la mano de obra barata, como mucha gente desactualizada todavía piensa que es, sino de una integración industrial gigantesca apoyada por la política de fusión civil-militar que conecta la investigación académica, el capital privado, la manufactura comercial y los objetivos estratégicos y directrices del Estado. Esto permitió al país dominar la producción global de drones comerciales y de componentes esenciales, como motores, baterías, sensores, semiconductores y minerales críticos. Empresas como DJI y Altel ocuparon una posición dominante en ese mercado, dando a China una influencia estructural sobre la base material de la revolución de los drones. Y, para empeorar las cosas, los chinos combinaron el bajo costo con tecnologías que, en algunos casos, eran de mucha mayor calidad que las de los países del bloque occidental. Y por supuesto que esa hegemonía industrial iba a tener consecuencias geopolíticas muy profundas. Los países occidentales y sus aliados logran desarrollar sistemas avanzados, pero a menudo no consiguen igualar la escala de producción de bajo costo de China. Sin ese ecosistema, el costo unitario sube de manera brutal, incluso en la producción de munición simple para artillería. El costo de producir la misma munición en Europa Occidental era de 4 a 6 veces mayor que esa misma munición producida, por ejemplo, en Rusia. Así, mientras la infraestructura china produce cuadricópteros y componentes a costos relativamente bajos, los militares occidentales muchas veces pagan valores mucho más altos por paquetes pequeños y cuantitativamente insuficientes, y que no siempre está tecnológicamente por delante de sus rivales, sobre todo de China. Al mismo tiempo, los chinos no solo están vendiendo hardware barato, están ayudando a consolidar una nueva doctrina. El enfoque deja de ser una tripulación para cada plataforma, pasa al control de múltiples sistemas por pocos operadores, con un uso creciente de autonomía, inteligencia artificial integrada y lógica de enjambre. El objetivo es permitir que grandes cantidades de plataformas desechables operen de forma coordinada, confundiendo así las defensas, saturando objetivos y multiplicando el poder, sin exponer los activos tripulados que son más caros. Esto ya apunta a modelos operativos en los que grandes plataformas lanzan enjambres más pequeños, ampliando el alcance, la densidad y la persistencia. Esa transformación está redefiniendo el equilibrio militar global. La guerra sigue siendo costosa en la cima tecnológica, pero al mismo tiempo se ha vuelto más accesible en su dimensión de desgaste cotidiano. China, al combinar la escala industrial, cadenas de suministro dominantes y una doctrina enfocada en la producción masiva, se ha convertido en el principal polo de esta revolución de costos. El efecto estratégico, por supuesto, el poder militar ya no depende solo de poseer las plataformas más avanzadas, sino de producir, reponer y sacrificar sistemas baratos en volumen suficiente para poder desgastar al enemigo. En muchos escenarios, la abundancia coordinada pasó a valer más que la sofisticación. Ahora, la pregunta sobre si el futuro de la guerra estará marcado por un abaratamiento o por un aumento continuo de los costos, todavía no tenemos una respuesta simple. El análisis de las tendencias tecnológicas, las dinámicas geopolíticas, las condicionantes económicas, sugieren que ambas fuerzas van a coexistir y se van a combinar, dando origen a un campo de batalla de dos niveles. En un nivel, la guerra de bajo costo, impulsada por la automatización, la inteligencia artificial y la producción en masa, que se volverá más prevalente y accesible. La competencia entre grandes potencias seguirá siendo una carrera armamentista de alto costo, impulsada por la búsqueda de capacidades de vanguardia. La capacidad de un país para navegar en esta dualidad, es decir, en estas dos estrategias, definirá la ventaja estratégica futura. Y agrégale a eso la impresión 3D que también tiene el potencial de reducir los costos de logística y mantenimiento, permitiendo la producción local de piezas y la personalización rápida de equipos. ¿Veremos que el futuro del costo de la guerra será definido por una bifurcación?
un campo de batalla de dos niveles. En el nivel inferior, de bajo costo, dominado por tecnologías de producción en masa como drones, capacidades cibernéticas y sistemas autónomos, que será el escenario de conflictos regionales, guerras civiles y operaciones no estatales. La ventaja aquí estará en el volumen, la resiliencia y la capacidad de innovar rápidamente, y en el nivel superior de alto costo. Eso se reservará para el control directo entre las grandes potencias. La guerra aquí será una competencia de capacidades de punta, con sistemas cada vez más complejos y costosos, respondiendo a las amenazas del nivel inferior. El desafío para las potencias occidentales será encontrar un modelo de defensa que sea resiliente a ataques de bajo costo, sin entrar en una carrera armamentista de alto costo que sea insostenible. Bueno, amigos, entonces ya vieron lo difícil que es hacer la guerra. Es caro, es complicado hacer la guerra. Allá en 2017, cuando defendí mi tesis de doctorado, en ese momento señalé que era muy improbable que en el futuro tendríamos guerras entre estados. Debido al costo de la guerra, el costo de la guerra iba a ser tan grande que cada vez más los estados se iban a sentir desmotivados a entrar en guerra. O incluso ni siquiera tendrían condiciones aunque tuvieran motivación para hacerlo, siempre y cuando no encontraran una manera de abaratar la guerra. Y pues bien, lo que estamos viendo ahora es justamente eso, están abaratando la guerra, así que es muy probable que en el futuro tengamos, sí, más guerras. Esa es la tendencia. Entonces ahora, cuando estés en la fiesta de cumpleaños de la familia a fin de año, llega ahí Manolo, Thiago Suki y Nando diciendo que no, que Brasil debería tener 1 millón de cazas F-22, 1 millón de Gripen, 1 cuatrillón de soldados. Ni discutas. Mira este video primero, después de que lo veas, hablamos, échaselo en cara a Manolo. ¿Cómo funciona el tema del costo de la guerra? Para ver si va a servir de algo, probablemente no va a servir de nada, porque la mayoría ni entiende lo que estamos diciendo aquí en el canal Geopolítica Mundial, excepto tú, que eres de la élite. Tú no quieres esos videitos de 3 minutos de TikTok que explican la Segunda Guerra Mundial en 3 minutos. No, tú quieres algo más profundo, más denso, con estadísticas, mapas, análisis de inteligencia de alto nivel. Ahora hay un problema, eso es solo para la élite. Entre los espectadores aquí en YouTube, son pocas las personas que ven este tipo de canal, lo que hace que eso incluso sea un problema para mí. Pero gracias a los miembros, puedo enfocarme en este tipo de contenido denso, académico, pesado, hardcore, porque los miembros son la columna vertebral del canal. Más del 90% de los ingresos del canal existen gracias a los miembros, así que considera la posibilidad de hacerte miembro. ¿Garantizas que el canal Geopolítica Mundial siga vivo en este formato que les gusta? Y de paso tienes videos exclusivos, series completas exclusivas para los miembros, geopolítica del Imperio Mongol, historia geopolítica de Estados Unidos, historia militar de China. Y hermano, ahora estamos lanzando otro curso. Ya teníamos el curso de inteligencia y contrainteligencia para los miembros. Ahora vamos a lanzar un curso con Maquiavelo aplicado a la geopolítica moderna, cómo tomamos los conceptos de Maquiavelo y los aplicamos a la geopolítica hoy en día. Entonces, de todos modos, muchas gracias, abrazos y hasta el próximo video.